¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí en una nueva transmisión, gente. Y con una gran sorpresa, gentita bella. Salió el nuevo insecto para transportadoras. Eso quiere decir que el escorpión látigo o el escorpión rojo, como muchos le dicen también, está a mitad de precio, ¿ok? Es hora solo de esperar el evento adecuado en el cual los que querían esperar para poder sacarse el emperador, el escorpión látigo a mitad de precio, solo tendrían que esperar. Y ya saben, en eventos que sale más económico el látigo, el evento de los dados y el de las mariquitas, gente. Ya saben, el de volando en el viento, si no me equivoco, es el de la mariquita. Bienvenidos a todos, mi hermosa gente. Saludito para Eric, Marco, Mike, Anderson, Marco SG, Keylor, Nared, los miembros del canal. Bienvenidos, los moderadores, gracias por estar aquí. Saludito para Daniel Legoshi, Fari Botella, Mike, Luis, José Rojas. Dead, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. ¿Quién más me falta? TMD, JC, Keiber, Carlos Anderson, Luis 14, creo que ya lo sé, pero bueno, más vale tarde que nunca, dicen por ahí. Mike Ackerman, Poquito, Antoine, el buen Antoine, bienvenido, crack. Saludito para ustedes. Random, Pupel y Guille. Creo que ya están todos. No faltan más. Junior, Fabián, Master, Jesús, Anduaga, Alexis, Jotaro, el buen Jordani. ¿Cómo están, gentita bella? Muchas gracias por estar aquí. Tony, ¿cómo estás? ¿Qué te parece el nuevo insecto? Hoy vamos a hablar sobre ese temita, gente, ¿vale? Verán, estuve haciendo unos cálculos y estaba viendo más o menos en cuánto posiblemente te podría salir si es que han hecho algunos acomodos desde los anteriores eventos de abetos, ¿ok? Desde una vez yo les voy diciendo, el evento de los abetos, el que está actualmente, el que podemos ver, este evento de los abetos es el más caro del juego, ¿ok? Desde una ya les voy adelantando, es el más caro del juego, ¿ok? Un saludito para Dreke, Dynamite, Unga, bienvenidos, gentita bella. Entonces, verán, estuve haciendo unos cálculos. Antes sacarse insectos o hormigas especiales te costaban $500, ¿ok? Digo antes porque ahora estuve viendo más o menos los paquetes que hay en la tienda y han hecho un acomodo, ¿ok? Ahora tú puedes comprar 3 paquetes de $5 y un paquete de $1, ¿ok? Significa que más o menos diariamente, gente, eso sí ya les voy diciendo, diariamente ustedes pueden invertirle $16 comprando más o menos los paquetes de $5, los más baratitos, que es de alguna forma para decirles que se saquen un poquito más barato es comprarse los paquetes de $5 y luego los de 100. Porque este juego no te da la opción de comprar paquetes de 10, de 20 o ni de 50, gente. Solo son de 5 y los de 100, ¿ok? Tengan en cuenta que son $16 diarios y ahí lo multiplican por los 5 días. Pero, gente, descubrí algo muy bueno que ustedes pueden aplicar, ¿ok? Que ustedes pueden aplicar. Es solo comprando 2 días, eso significa que estarían gastándose $32. Y en esos $32 ustedes estarían comprando el paquete de $5, este paquete de $5, este de 5 y el de $1. Como les digo, diario se van a gastar $16 por... ¿cuántos abetos sacarían? 3, 6, 9 y el de $1 que te dan solo un abeto. Diariamente estarían sacando 10, ¿ok? Creo que tendrían que comprar el tercer día, pero la mitad, ¿ok? Tendrían que comprar el tercer día la mitad, ya que para que les salga más o menos con cuenta. Porque durante los 2 días, como les digo, van a tener que gastarse 32. Y en total de abetos van a conseguir 20, ¿ok? Entonces, con misiones diarias, gente, ustedes saben que las misiones diarias les dan 3 abetos diarios. Y si lo multiplican por 3 son 15 abetos. Entonces, al final, los 20 que estarían comprando con los $32 y los 15 serían en total 35 abetos, ¿ok? Nos haría falta 5 abetos más. Ahí ya depende de ustedes. El tercer día, como les digo, ustedes deben comprar los 2 días. El tercer día tienen que comprar un paquete de 5. Un paquete de 5. Luego comprarían otro paquete de 5 porque en sí no hay un paquete que te dé 2 abetos. Entonces estarían gastándose $10 más, ¿ok? Adicional de los $32 estarían gastándose 42 en total.
Eso es más o menos la base que les pongo. Porque ustedes deben conseguirse aquí, gente, 40 abetos. Comprándose los paquetes, los pequeñitos. Y ya les voy a decir cuántos paquetes de $100 tienen que comprarse. ¿Ok? Pero en total, ahí más o menos ustedes deben hacer los cálculos. Porque para conseguir el insecto, gentita bella, vamos acá, necesitan 200 abetos. ¿Ok? Aquí cada vez que abres un abeto, por ejemplo, que abro sacudir uno, ya te cuenta como un punto. Aquí te dice ya mis puntos es 1. Ya me puntúa como un punto. ¿Ok? Entonces, cada abeto que vaya sacando es como un puntito. ¿Ok? Entonces, como les digo, al final van a tener que sacarse 200 abetos. Si es que lo quieren sacar asegurado. Porque no sé si haya gente que tenga la suerte de que le salga con el 0.0001%, gente. Entonces, no creo que, bueno... Vimos una vez una evidencia de que un jugador sí se sacó. Esto estamos hablando de eventos muy pasados. De un jugador que tuvo mucha suerte y sí se sacó con esa probabilidad, gente. Sí se sacó. Pero es muy baja. Lo seguro, gente, es como les digo. Compren los 2 días estos paquetes. Solo cómprense los de 5 y el de $1. Al final estarían gastándose durante los 2 días $32. Y el tercer día estarían comprándose la mitad. Un paquete de 5 y otro de 5, que en sí les va a dar 6 abetos, ¿ok? En total estarían sacándose unos 41 abetos con las recompensas diarias, ¿ok? 26 abetos con los $42, gentita. Sí, a ver, déjame ver. 3, 6, 32, 32. Estarían... Sí, 41 abetos. Sí. Estarían sacando 41 abetos. Porque en sí estarían sacándose 26 abetos por la inversión de los paquetes. Y en recompensas diarias estarían consiguiéndose 15 abetos más. Que en total estarían gastándose, gente, 41 abetos. ¿Ok? Entonces ahí más o menos ya tienen una inversión ahí en presupuesto. Porque con lo que les digo les va a salir con las justitas. ¿Ok? Entonces déjenme ver... No sé si dónde pueda anotar o les pueda enseñar, verán. Vamos a poner la calculadora, ¿ok? Listo. Entonces, ¿cómo están, gentita bella? Perdón si no les saludo a los que van llegando. Un saludito para ustedes. Espero que se la pasen muy bien. Un saludito para Dan, Nixon, Dynamite. Bienvenidos, gentita bella. Entonces, como les digo, son $32 en 2 días. Y el segundo día estarían comprándose un paquete de 10. ¿Ok? Entonces estarían gastándose $42. ¿Vale? Ahora, esos $42 por 41 abetos. ¿Ok? 41 abetos por $42. Ahora sí, vamos a hacer el tema de cuántos paquetes ustedes tienen que comprar. ¿Ok? Ahorita ya tenemos asegurado 42 paquetes. 42 abetos. El tema, gentita bella, es que a partir de ahí van a tener que comprar solo paquetes de $100. ¿Ok? Cada paquete de $100, sea este de aquí, este de acá o este de acá, te dan diferentes cosas, pero lo recomendable, gente, es que sí o sí, gentita, se saquen los paquetes que cuesten $100. ¿Ok? Se cuesten $100. Te digo que les salgan los insectos. Entonces, siempre aprovechen los que les salen los insectos para que puedan subir el insecto mucho más rápido. Ahorita lo que vamos a hacer es averiguar cuántos paquetes de $100 tenemos que comprar, ¿ok? Tenemos ya 41 abetos ya asegurados, ¿ok? Si compramos otro paquete de 100 nos estarían dando 40 más, ¿ok? Voy a poner 41 más 40. Serían 81 abetos y estaríamos gastando ya $142, ¿ok? Si le sumamos más 40 abetos, y no, aquí me salió mal, 41 más 40, ¿por qué me sale esto? 41 más 40, listo, ok. 81 abetos y ya estarían gastándose $142. Ahora le sumemos $100 más, serían 242 más 40, serían 121 abetos, ¿ok? Y si le sumamos más 100,
serían 342. En 342 dólares, gente, ya tendríamos 141 abetos. ¿Ok? 362. Ahora sí, y si le sumamos otros 100 más 40, ahí estarían 201 abetos. Solo por un abeto estarían gastando más. ¿Ok? Estarían gastándose aproximadamente 400, gente. Arriba de 400, no 500 ya. ¿Ok? Ya no es solo 500 dólares. Antes sí, el evento sí te costaba justito, eran 500 dólares, gente. Por más que compraras paquetes pequeños de lo que sea, no te sale con cuenta. Este evento, gente, sí o sí, como les digo, comprando los 2 días, 32 dólares. Y el siguiente serían, claro, 430 dólares en total. 430 dólares en total sería, gente. Más o menos. 430 dólares. Así es, gentita bella. 430 dólares. Se estarían sacando solo el inserto. Pero comprándole, como les digo, comprándose el primer día y el segundo. Y el tercero comprando la mitad. Nada más. Des en cuenta, a comparación de antes, que este evento costaba 500, gente, te haces bastante ahorro. Des en cuenta, 400 a 500 que antes valía. No me dejarán mentir los que antes sacaron el emperador, no el emperador, el látigo. Sí o sí se sacaban en 500 dólares, gente. Entonces, eso es más o menos la inversión que deben hacer. Dice, ¿qué tiene de bueno el nuevo insecto a comparación con el látigo? Listo. Verán, este insecto, el juego lo llamó el escorpión fluorescente, ¿ok? Tiene un buen diseño, es bonito. No le he visto cómo marcha todavía. ¿Viste que agregaron un skin para intercambiar? Sí, sí lo vi, Hernaldo. Ya lo vamos a ver también. Es el arbolito. Yo ahorita sí me voy a empezar a ahorrar los palitos porque sí quiero el skin del arbolito. Ese sí me gusta. Y verán, vamos a ver el primero del el látigo, ¿ok? Vamos a ver la habilidad que tiene el látigo. Yo como no tengo el látigo, vamos por acá. Pero como les digo, el látigo ya va a estar a mitad de precio ya que salió el nuevo transportador, ¿ok? A ver la habilidad del látigo. Dice que es el efecto de activar el efecto venenoso, ¿ok? El látigo hace muy buen combo con enterrador y cristal dorado, ya que como saben, cada vez que pueda activar esta habilidad va a entrar en estado de envenenamiento. Aquí te dice, cada vez que nuestra tropa de hormigas transportadoras lance una habilidad de combate, cualquiera de los equipos enemigos entra en un estado altamente venenoso, con una tasa de daño del 150% que dura una ronda. Pero solo dura una ronda. Depende cada vez o cuántas veces se puede activar durante la pelea. Ya saben que durante el combate o la lucha contra otros jugadores, el máximo de rondas que puede durar una batalla son 8. Entonces, durante esas rondas, si es que se da la posibilidad de que se activara esta habilidad, estarías haciendo efecto de veneno solo durante una ronda, y depende de si es que se va activando, ¿no? Digamos, X razón se activa durante 5 rondas. Digamos, tuviste buena suerte y de las 8, 5 rondas se activaron y 5 rondas envenenaste al enemigo. Y en esas 5 rondas hiciste 150% de daño por cada ronda, ¿ok? Por el estado de envenenamiento. Ahora vamos a ver el escorpión fluorescente, ¿ok? El escorpión fluorescente, gentita bella, tiene una habilidad, si no me equivoco, se llamaba... déjenme ver, por aquí lo tenía anotado yo. Creo que ese efecto de esquivar, algo así, si no me equivoco, lo leí. Déjame ver. Sí. Ese efecto de esquivar. Es el efecto de esquivar, gente. A ver, yo lo tenía por aquí anotado. Así es el efecto de esquivar. ¿Ok? Verán. Déjenme se me desconfiguró esto. Listo. Esta habilidad, gente, tiene un 25% de que se pueda activar, ¿ok? Cuando lo pongas de ayudante. Pero en sí tiene un 50% de base. El látigo creo que también tenía 50. Déjame ver. El látigo... Miren, no. Tiene solo 30, ¿ok? El porcentaje de que se pueda activar
la habilidad de envenenamiento en el látigo es solo 30%, ¿ok? Entonces ese 30% lo consigues cuando lo tienes en 11 estrellas. Eso no me había dado cuenta. Cuando lo pones de ayudante, el efecto es de 20%. Entonces, gentita bella, la probabilidad de activación de la habilidad de este insecto es muy alta. Sinceramente es muy alta, gente. Es muy alta. O sea, es como lanzar una moneda al aire y que te salga cara o cruz. Y posiblemente, si tuviera suerte, siempre estaría activando esta habilidad, ¿ok? Lo que describe esta habilidad, gente, es que de forma aleatoria va a incrementar. Aquí te dice el radio de esquivar, ¿ok? Esto significa que no sé a qué se refiere realmente el juego al decir esquivar. Me imagino que es la evasión, algo así parecido a esa habilidad. No tengo mucho conocimiento a qué se refiere con esquivar. Me imagino que el tema de la habilidad tiene que hacerse referencia a la evasión. O sea que que cuando el enemigo te vaya a atacar, puede iniciar o puede que no cuente ese golpe que te vaya a dar porque tú lo esquivas, ¿vale? Entonces, ahí te dice que la nueva habilidad te da de forma aleatoria a los 2 escuadrones del equipo un 20% de esquive, o sea, 20% de esquivar. Y si la tropa... y la tropa que haga el esquive, o sea, que pueda activar este tema de hacer la evasión, puede hacer un 150% de daño a la línea trasera del enemigo. Ahí dice back lane. O sea, puedes hacer un 150% si es que se activara la habilidad. Ok, hay que tener en cuenta que esto se va a activar cada vez que obviamente se active la habilidad, ¿no? Entonces es un 150% de daño que vas a hacer a la línea trasera. Y el daño va a aumentar cada vez que se active esta habilidad. Ojito, eso está muy bueno. O sea, no te limita a las rondas. Realmente no te limita a las rondas, ¿ok? Porque te dice que cada vez que se vaya a activar la habilidad, vas a hacer sí o sí el 150% de daño. Y esto se sigue acumulando cada vez que se active la habilidad. Verán, esto está muy roto. Esto está muy roto. No sé cómo vaya a funcionar esto en la marmota, gente. Yo creo que este insecto va a estar muy bueno en PvE. En PvE va a estar muy bueno. Hasta para PvP también va a estar bueno por el efecto de la evasión que les digo, o el efecto de esquivar. Ulises, gracias por renovar la membresía, gentita. Ya no se olviden, los que renuevan membresías, ya mismo viene el sorteito. El sorteito lo podríamos hacer el 23, 22, 23 o 24 más o menos, gente. Entonces, está muy bueno. Está muy bueno, gente. Está muy bueno. Ok. Vale. Estaba viendo el de abajo. Ok. El de arriba, miren, ahí pueden ver. Si lo pones de ayudante, las estadísticas bajan, tengan en cuenta. Si lo pones de ayudante, las estadísticas bajan. Es un counter directo a Cassia y la Wise Berserker, dice por acá. Puede ser. El estado de evasión está muy bueno. Dice, pero casi $500. En sí, gente, se estarían gastando $430 se estarían gastando. Lo malo, gentita bella, no sé qué tiene el juego con los que van con transportadoras. Siempre cuando sale un nuevo transportador, lo sacan en el evento de abetos. ¿Ok? Siempre ha sido así. También sucedió con el insecto, no, con la hormiga especial, esta lata espinosa. ¿Se acuerdan que cuando salió por primera vez? Igualmente salió en el evento de los abetos. Y si quieres sacarse, antes sí costaba $500. Ahorita con 430 ya se lo sacarían, ¿ok? Como 8,200 pesos mexicanos, dice. Es un buen, exacto, es bastante dinero, gente. Si es que no tuvieras la posibilidad de costearte este insecto, espérate a que salga un próximo evento donde tal vez en el evento de los dados o en el evento de volando en el viento, que es de las mariquitas, salga el látigo, gente. Y si se da la casualidad de que salga el látigo, tal vez en los dados, que es en lo mejor de los casos, si te sale en el evento de los dados, mucho mejor. Ahí sí, ya saben que el látigo ya bajaría de precio. Entonces, para los que quieran esperar y sacarse el látigo, también pueden hacerlo. El látigo sí, en el evento de los daditos, máximo $150, gente. En el evento de las mariquitas, también $150, máximo. Si tuvieran suerte en el evento de los dados, hasta $100 se lo pueden sacar, gente. Solo que es así.
Ojalá me salga con ese 0.001%. Tengo fe, dice por acá. También esto, miren, gente. Si fueras de esas personas dichosas, o sea, ni con mucha inversión te podrías sacar con esta probabilidad. Solo ten en cuenta que tengas marcado aquí qué cosa quieres que te salga. Yo, por ejemplo, lo dejo ahí para que tal vez por azares de la vida tuviera suerte, ¿no? Así es, gentita bella. Está muy bueno el insecto. Sinceramente, déjenme ver esto. Quiero comparar esto de aquí. El daño de habilidad, ¿cuánto te da? Saludo de las hormigas transportadoras. Aquí, a ver, aquí quiero ver. En las estrellas completas. La salud de las hormigas transportadoras te da 40. Daño de habilidad es un 80%, gente. Es bastante. 80%. No sé si el... No, creo que la boxeadora tiene el 80 también. La boxeadora... Sí, tiene 80%. La salud de arqueras es un 40%. Okay. El látigo, déjame ver. El látigo... Salud es 40% y daño de habilidad 70%. Te da 10% más. ¿Ok? Te da 10% más de daño de habilidad. En sí, gente, está muy bueno. Déjame ver si aquí ya aparece. Sí, aquí ya está. En sí está muy bueno, gente. La salud te da lo mismo, daño de habilidad. Defensa de habilidad te da 55%. Y el látigo te da más defensa. ¿Ok? Le reducen 5% de defensa de habilidad. Está bien. Está bien, gente. Déjame ver si otra cosa ha cambiado. Velocidad en marcha 70, velocidad de combate no. Todo sigue igual. Adicional a eso, gente. Está muy bueno. Yo creo que en Marmota va a hacer bastante daño. Va a hacer bastante daño, gente. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenidos a todos los que van llegando, gentita bella. Dice el R5 de la alianza donde estoy ya tiene ese escorpión pipi Mew y yo, dice. Puf. Con ese escorpión ya se vuelven muy rotos los que son transportadores, sinceramente. Es que ya saben, cada vez que sale un nuevo insecto de cada generación es más fuerte que la anterior. Es así, gente. Dice, si me sale el escorpión tendré que cambiarme a transportadoras, dice por acá. ¿Quién sabe también? Sí, háganle caso a Dobran, gente. Háganle caso. Dejen su poderoso like. Pensaba sacarme el skin del conejo, pero mejor me voy por el árbol. Yo sí me hubiera sacado la del arbolito. Solo que ahorita voy a tener que empezar a ahorrarme. Solo tengo un palito. Está el del arbolito, gente, es bonito también. Es bonito, a mí me gusta este. Las habilidades, Tony. Cierto, también, cierto. Tienes mucha razón. Gracias por hacer un acuerdo. Claro que sí, la rama de talentos, gente. La rama de talentos, me estaba olvidando eso. A ver, el escorpión rojo ya saben que tiene una rama de talentos normal. Es de forma habilidad, transportador y básico. No hay nada de diferente. Pero creo que el fluorescente sí tiene una rama de talentos única. ¿Ok? Déjame ver qué dice esta de aquí. Incrementa el daño de habilidad. Esto es de forma aleatoria en 2 escuadrones. O sea, en 2 líneas de tu formación. Va a aumentar el daño de habilidad en 1.5. Pero va a ser de forma aleatoria. Y esto va a afectar a 2 líneas de forma aleatoria en tu equipo, ¿no? Y cuando... Ok. Durante la etapa de preparación o la ronda de preparación va a incrementar. O sea, te va a añadir más daño de habilidad. O sea, durante la ronda de preparación vas a tener ya el incremento de 1.5 de daño de habilidad. Imagínense en eso. Ya en la ronda de preparación ya tienes listo un buffo adicional por el daño de habilidad. Luego, de forma aleatoria te va a dar un incremento más adicional de daño de habilidad. ¡Qué locura, gente! ¡Qué locura! Esto está muy roto, gente. Vas a hacer mucho daño a la marmota. Vas a hacer muchísimo. Vas a hacer muchísimo daño a la marmota, gente. Son 2 buffos que te da. Durante la etapa de preparación y de forma aleatoria te va a dar a 2 líneas de tu equipo. Pues adicionalmente también daño de habilidad. Verán esto. Esto va a estar muy roto con el combo de la melee del Barren.
Porque la melee del Barren, si no me equivoco, incrementa a que tú te saltes la ronda de preparación. O sea que de una vez cargue la ronda de preparación y no tardes mucho en esa ronda. A ver, déjame ver. Algo así es esa hormiga de... Bueno, como yo no la tengo. La última habilidad es... Aquí miren. Si la habilidad requiere preparación, hay un 42% de probabilidad de saltarse una ronda de preparación. Ojo, gente. Pero esto creo que solo afecta a las hormigas especiales, ¿verdad? ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido, crack. Un saludito para ti. Pero creo que solo afecta a las hormigas transportadoras en sí. No creo que afecte al insecto. Pero si bufeara al insecto, gente, ya es algo muy roto ya. O sea, se hacen combos ya. Y ahí, aquí podríamos ver si es que se combinaría con el insecto y la hormiga. Y ya se vuelve algo letal. Llegué tarde, Tony. ¿Con cuánto me sale ese insecto? El insecto, gente, le sale en $430. $430. Vean, una vez termine la transmisión, vean desde el inicio para que vean qué paquetes deben comprar. Así. Ese escorpión lo encuentro en el campo, dice por acá. Obviamente, ya saben que seguían de la naturaleza en sí. Me gusta tu nombre, dice por acá. Ya veo, crack. Te agradezco. Dice, bueno, gracias por la duda. Ni modo, dice, me tocará entrar a las apuestas para poder... Ya veo. En sí, gente, está bueno. Claro que sí, esto me acordaba que hacía que te saltes la ronda de preparación. Y en sí está muy roto ya. Diosa Gatita, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Así que los que vayan a ir sacándose, gentita, van a estar muy fuertes. Tiene mucho daño de habilidad este insecto. Si es que le mejoran su propia rama, obviamente. Es modo PvE eso de ahí. Modo PvE. Es modo PvE, gente. Y adicional que tiene la habilidad de esquivar. Es mucho más, gente. O sea, cada vez que te golpee fuerte una arquera puedes misear. O sea, te misea y no te puede hacer un daño. Déjame ver esto. ¿Qué te da? Daño de habilidad. Ok. Ataque. Y adicional esto también tienes daño de habilidad. Qué locura. Bueno. Quien se lo haya sacado, gente. No sé si alguien tenga. No sé si me pueda mandar un videito. Por Discord. O los que sean miembros del canal si ya se lo sacaron. ¿Cómo es la marcha, gente? ¿Cómo camina? Eso me gustaría ver. Tony, van a regalarle un insecto. Ah, cierto, miren. El hematoma, si no me equivoco, alguien me dijo que ahora te da la posibilidad para los nuevos jugadores que no hayan participado de un evento que fue hace mucho, que nosotros creíamos exclusivo. Ahora parece ser que no va a ser de todo exclusivo, porque si tú haces las incubaciones, estamos hablando de estas incubaciones de insectos. Cada vez que tú hagas incubaciones de insectos, vas a ir acumulando recompensas. Y una vez hagas de incubar 20 insectos en total, te van a dar el hematoma de 2 estrellas, gente. Ya saben que este era un insecto exclusivo de un evento que fue hace mucho tiempo. Esto quiere decir que para nuevos jugadores en un futuro va a seguir saliendo este tipo de eventos. Por si a haber circunstancias salen insectos exclusivos más adelante, para los nuevos jugadores tienen la posibilidad de sacarlos. ¿Ok? Entonces aprovechen. Si tú eres un jugador bien nuevito, creo que no te va a aparecer. Y tendrías que esperar más adelante todavía, un poquito más de tiempo todavía más, para que puedas sacarte el hematoma. Pero con esto ya verificamos de que sí o sí, para los nuevos jugadores va a haber la posibilidad de que consigan el hematoma. Ya no va a ser tan exclusivo, pero deben esperar sí un largo tiempo hasta que aparezca este evento que es aliado fiable. Miren, este de aquí. Este no había habido antes, o tal vez no me había percatado, pero en sí lo veo aquí. Tony, van a regalar el insecto árabe, dice por acá. Ya saben, es el hematoma. De tiempo viendo tu directo, ya veo, Diosa Gatita. Pero qué bueno que te hayas pasado por aquí. Tony, viendo que salió el despertar de la arqueada, ahora esta superará la punza carmesí en PvP de arqueras. No lo sé, crack. Yo les diría a gente que ustedes lo prueben. Yo voy a probar más adelante. Una vez tenga el despertar de la arqueada en nivel 20, yo voy a hacer el intercambio de estrellas con mi diente gigante para probarla. Y así yo les diría mi opinión en transportadoras. En arqueras sí no sé,
En guardiana está muy fuerte la arqueada delgada porque curar hormigas guardianas, gente, hace que se vuelvan muy tanques en sí. Dice, me esperaré al de 150 mejor. El de 150 dólares se sacaría en este látigo, gente. Este látigo. El látigo. O el escorpión. Bueno, ya no se llama escorpión látigo, se llama escorpión rojo. Ojo, ya le han cambiado el nombre. Entonces tengo que empezar a llamar escorpión rojo. El escorpión rojo en 150 dólares ya está disponible, gente. Sale, dice eso cuando estoy reuniendo para el nivel 22. Ya veo, crack. ¿Cómo estás, Leandro? Hola, Tony. ¿Cómo ves el nuevo insecto? Llegué tarde. Está muy roto. Mucho más fuerte que el escorpión rojo, gente. Dice Tony, no se vale. Dice, yo quería tener el para los free to play. ¿No te salió a ti, Marco? Debe salirte el... Bueno, en sí ya no están exclusivos. Sí les dan la posibilidad de obtener a los jugadores nuevos. Tony, ya completé los fragmentos para desbloquear la skin de marmota. Muy buena, Brian. Qué bueno. Bueno, y felicidades. 9 meses creo que pasó ese evento. Exacto. Otro dato también curioso es que si ustedes quisieran el nuevo insecto, gente, es esperarse casi 9, 10 o 11 meses, ¿ok? Porque ese es el lapso, podríamos decir, de que salen nuevas generaciones de cada insecto, ¿ok? Me hizo raro porque debería haber salido antes el de transportadoras que el de arqueras, pero salió el de arqueras primero y luego fue el de transportadoras, gente. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Estoy muy bien, ¿tú cómo estás? Dice, en el servidor 1126 está una guerra con los vietnamitas. Ya veo, crack. Tony, saqué la tarjeta, dice, cierra los ojos y lo compra, dice por acá. No, gente, sí me va a doler. Me va a doler comprarlo. Son 430 dólares. Son 400. Tal vez si me animara, gente. Si me animara, tal vez me lo sacara. Esperen, gentita bella. Están tocando la puerta. Vuelvo rápido, ¿vale? Así que esperen un chance. Listo, gente. Volví. Volví, gentita. Déjenme tomar agüita. Guardiana escudera más arqueada está fuerte, sin duda que sí. Curan demasiado. Curan demasiado, gente. Eso sí. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Eguay. Karazú, muchas gracias por estar aquí. Dice, saludos, Tony, de México. Dice, ¿crees que pronto salga algo para revertir los despertares de las hormigas? Creo que hace falta algo así también. Como hay muchos despertares, o no sé, no creo que vaya a haber un revertir. ¿Sabes por qué? Por el tema de la galería del despertar. El tema de la galería de despertar, ya sabes que una vez desbloqueas un despertar y lo mejoras, te sube las bonificaciones. Y no creo que revertiéndolo, pues, pueda reducirte estadísticas o no sé. Todo sea por el contenido, dice por acá. Dice, verán, a mí me saldría las monedas de hormigas. Con eso me saldría hasta con descuento, gente. Por las monedas de hormigas. Ahorita con las monedas de hormigas, si no me equivoco, te ofrecen un 10% de descuento. Entonces te estarías ahorrando de los 430, gente, tal vez unos 20 dólares. Unos 20 dólares más o menos. Dice, ¿vale la pena comprarlo? Si yo tengo el látigo y el escorpión, o me espero a la próxima generación. ¿Qué opinas, Tony? Yo te diría que te lo saques. Yo te diría que te lo saques. Porque usarías de base el nuevo y de ayudante el escorpión látigo. Y con el látigo te da la bonificación de ayudante, que es el envenenamiento. Y como tú llevaras tal vez el combo de enterradora y cristal dorado, pues se bufean. Y adicional a eso, pues le da más chance que tenga más daño de habilidad aún todavía enterradora y cristal dorado. Entonces se bufean mucho también. Yo te diría que sí te lo saques. Si tuvieras la posibilidad de eso, sí. La posibilidad. Solo que, puff, si me lo sacara, gente, sería de golpe 430, gente. Cuando estos nuevos bajen, los viejos costarán unos 50. ¿Quién sabe?
No lo sabemos aún. Hasta ahorita, gente, el primer insecto que salió en el juego, que es el cangrejito, el Potamida, hasta ahorita sigue valiendo lo mismo. De 100 a 150 más o menos. Gastar tanto y que aún no sea competitivo el juego demostraba que los que tienen... Exacto, también. Como les digo, el juego es muy cruel con los transportadores. Porque cada vez que sale un nuevo transportador, como les digo, siempre lo añaden en el evento de abetos. Siempre, siempre, cuando es algo nuevo de transportadora. Siempre en el evento de los abetos. A excepción cuando salió el emperador. El emperador sí no salió en el evento de abetos, si no menos lo recuerdo. Salió en otro tipo de evento y salió hasta más barato. 45 días tiene el servidor donde estoy y salió ese evento. Ah, ya veo. Ok, entonces en servidores nuevos también volvió a salir el evento. Eso quiere decir que... Perfecto, aprovechen y completen esas misiones para sacarse el hematoma. El hematoma es mucho más fuerte que el escarajo de la uva, gente. Que es universal, ya saben. Tony, ¿me estás diciendo que con el tiempo Godzilla no va a estar en el meta y va a ser más de... Posiblemente. Ya sabes que Boxeadora le supera ya a Godzilla por el tema de daño a Marmota, por ejemplo. En PvP también está muy potente. En PvP ya saben, también está muy potente. Aquí anda nuestro enemigo, Tony. Sí, el buen Unga. Sí, anda nuestro enemigo por acá. Ah, Arnaldo, te ofrezco una disculpa, creo que no he estado muy activo en la alianza. Ya sabes que en el tema de las luchas toca a las 3 de la mañana y a veces quedarme hasta esas horas de la noche, crack, muy complicado. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Tengo una duda, dice, ¿cuál es mejor intercambiar en mi pro con estrellas y todo? ¿La Carmesí 3 estrellas por la Berserker o Saltanía 3 estrellas por la Berserker? Pensaba cambiarla la GG, pero no sé. Verás, en PvP la Crimson está mucho mejor. O sea, la Carmesí está mucho mejor. Yo diría que le pases las estrellas de la JJ, o sea, la Jumper, a la Berserker. Mucho mejor. Cómpralo, Tony, dice por acá. Con 43% y si es el 10%. $43 me ahorraría, entonces tendría que gastar unos 390. No sé ahorita cuánto de descuento hay en las monedas de hormigas ahorita. Dice Tony, yo con Aptoide compro con 15% de descuento. Ahorita me dieron un 5% adicional. ¿En serio? Eso está muy bueno. Pero hablas de los paquetes. Es que yo quisiera comprar las monedas, crack. Lo que pasa, verás, que en mi país cuando quiero comprar, por ejemplo, por una plataforma, me saben cobrar intereses. Por los impuestos del país, ya sabes. En Ecuador se cobran impuestos, el IVA y ese tipo de situaciones. Ya depende en qué lugar vivas que te cobren o no impuestos, pero a mí sí me cobran. Entonces quisiera más ese descuentillo para más o menos estar pagando con lo justo unos 430 por ahí. ¿Cómo estás, Tony Oscar? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Verás, en Aptoide no sé si puede descargar el juego y loguearme. No sé si puede descargar el juego en Aptoide, ese es el problema. ¿Cómo estás, Tony? Bienvenido. Dice... Llegó el evento de migración a mi server y con él muchos nuevos jugadores. ¿Me recomiendas quedarme o irme a otro server? Te recomiendo irte si es que en tu servidor no te sientes muy a gusto, nada más. El buen José, gracias por estar aquí, gentita bella. Dice... Tony, te envía tu Discord de ese nuevo insecto sobre sus talentos. A nivel 73 de un jugador de mi alianza lo sacó. Ya lo subió a nivel 73. Verán el líder de... El líder de TIG, él es transportador. Sin duda lo debió haber sacado. Listo, te agradezco. Te agradezco, Michael. Ok, ya lo maxió. Lo tienen 11 estrellas, nivel 73. Y le subió... Ah, ok. Le subió... a full la rama roja, o sea, la rama de transportadoras, la rama de talentos, la roja todita, y le subió justo hasta donde llegaba el daño de habilidad de la rama azul. O sea, no quiso mejorar nada más que solo aprovechar el efecto que te da de daño de habilidad. Ojito, lo puedes mezclar así, y eso es muy bueno también. Eso es muy bueno. Aquí les muestro, gente, aquí les voy a mostrar. Les voy a mostrar, a ver. A ver. Me avisan si ya ven. Pues no se ve. Captura de pantalla. Listo. Ahí estamos. Miren, gente. Esto es lo que hizo.
Lo va a acercar. Subió toda la rama roja. Toditos los puntos le subió, menos este de aquí. Porque me imagino que quiso aprovechar los puntos para subir la habilidad de esta. Esto cuesta 8 puntos, 6 puntos, 4 puntos, 2 puntos, miren. Daño de habilidad a full. Y acá le subió todo esto de aquí. Esto de aquí no le subió porque esto te da defensa de habilidad. Este lado de aquí te da daño de habilidad. Y te da vida y otras cositas también. En sí le subió todita la rama roja. Esto también le quitó 3 puntos, miren, no le subió del todo. Le hizo calculadito porque no tiene todavía más talentos. Si no me equivoco, me dijo que lo subió a nivel... Déjenme ver a qué nivel lo subió. Nivel 73, miren. Lo subió a nivel 73 y de ayudante le colocó el látigo. Yo les diría que en sí está muy bueno. Está muy bueno, gente. En sí está muy bueno, gentita. Muy bueno, pero carito. Carito. Lo que sí es que es carito, gente, el evento. Tenemos que reclamar a los Desatufador. Dice que ya cambié ese evento para atrás. Sí, tienes mucha razón. Es que no es muy justo que salga siempre los nuevos transportadores en este evento. Es que es muy caro. Este es de los eventos más caros que hay en el juego. Tony queda en el puesto 30 de daño de la marmota. Debe de subir, estoy bajando. Sé paciente, crack. Lo importante es que te salga cierto tipo de hormigas y también que siga subiendo tu insecto. Tengo una pregunta, dice, ¿cuáles son las mejores hormigas para las arqueras? Ahorita la hormiga de la muerte. Si quieres entre universales, Crimson Fragger, saltarina también es buena. Berserker, acacia cornígera. Y ahorita las hormigas del Barren también están potentes. Pero me imagino que tú, Tony, todavía es un jugador que va empezando. Y la hormiga de la muerte y la Jumper o la saltarina serán tus mejores opciones. De ahí las mejores en el juego, crack, son la Berserker, la acacia, la hormiga de la muerte y esta de la melee del Barren, que es muy buena también. También la de apoyo. La melee del Barren y la de apoyo también son muy buenas. Isma, ¿cómo estás? Hola, hermano, tengo una pregunta. ¿Qué insecto me recomiendas poner? Soy free to play. ¿El que ataca a todos o el que se especifica en una hormiga? El que se especifica en una hormiga, Isma. Es mucho mejor. Lo que pasa es que si tú colocas un insecto que bufee en general o que sea universal, lo que decimos insectos universales, no te da esta velocidad de combate. Y lo que pasa es que sin mucha velocidad de combate frente a otros jugadores que te ganen en velocidad, pueden ganarte en activación. Tony, ¿qué formación te parece mejor para arqueras? ¿Acechadora con Berserker y muerte o Acacia, Berserker y muerte? Mucho mejor con Acacia, Daniel. Akarazu, gracias por hacerte miembro del canal. Muchas gracias, el buen Akarazu. No se olviden, los que se hacen miembros participan por un sorteo. Dice, yo sé, no importa. Dice, hola Tony, ¿recomiendas sacar el escorpión? Sí, les recomiendo, gente. Está muy bueno. Muy bueno, mucho daño de habilidad tiene. Me sorprendió la rama de talentos que tiene. Y también te da efecto de esquivar. Leí algo del skin para intercambiar o algo ahí está en el chat. Ah, también. Verán que con los palitos ya saben que cada vez hay eventos que te ofrecen por compras diarias sacarte un palito. Necesitas 10 palitos de estos para conseguirte una skin. Salió una skin en una nueva marcha. Salió esta nueva marcha. Y a ver si esa es la nueva marcha. Esta ya estaba, sí. Esta es la nueva marcha. Y salió una nueva skin. Miren. La del arbolito sí me sacaría. Me voy a empezar a ahorrar. Dice, Ecuador cobra hasta que el aire que ocupa el dinero o lo que sea. Dice, es muy caro. Sí. Es porque maneja casi el sistema económico. ¿Cómo les podría decir? Casi parecido al sistema económico de Argentina por impuestos, algo así, gente. Solo que como es en dólares, no hay tanta inflación y los impuestos se pagan más o menos en base al sueldo mínimo vital, podríamos decirlo así. Exacto, es la misma página donde consigues el rinoceronte. Ahí ofrecen un descuento por comprar las monedas de hormigas, también es bueno. Dice, caray, qué forma de gastar por un insecto nuevo. Prefiero una cereda de por acá. También, es así, gente, también.
Dice acá en México serán como 10,000 pesos para sacarlo, lo que vale una consola. También, es como les digo, son como $430. En sí ya debe haber jugadores que se lo sacaron. Lo que quiero ver es cómo se mueve, gente. No sé si alguien tenga el efecto de cómo se mueve. Ok. Por Aptoide. Ok, ok. Ah, vale, vale, vale. Por Aptoide también tienes cupones de descuento. Ojito. Pero lo que pasa, verás, Sebastián. Sebastián era, ¿no es cierto?, el que me dijo. Ah, no, no, era Eric. Verás, Eric, tú descargaste el juego, o sea, desde que iniciaste en el juego, descargaste el juego desde Aptoide. Lo que pasa, verás, que el juego tiene un sistema de seguridad ahora y antes no había. Y esto es lo que antes arruinó mucho los cupones de descuento que antes habían en App Gallery. Porque antes en App Gallery, gente, había bastantes cupones de descuento. Entonces, ahora por el tema de esa seguridad que te digo, por ejemplo, si yo descargué mi juego en la Google Play, no puedo descargar, o sea, puedo descargar el juego desde Aptoide, pero no puedo iniciar sesión en ese, podríamos decir, en esa aplicación que descargué desde Aptoide. No sé si, o sea, cuéntame, Eric, si es que a ti, si es que tú descargaste el juego desde un inicio en Aptoide o lo descargaste desde esta página. Déjame preguntar nomás qué me dice Eric. ¿Alguien de Call ya lo tiene? Me imagino que sí. ¿Será que me paso, gente? ¿Será que me paso a la otra cuenta? Dice, pregunta, ¿qué opinas de esta formación? Mirmecomorfismo, chinches y la hormiga de la muerte. Ambos con estrella roja y despertar morado. Con el insecto universal. Muy buena. Verás, en sí estás utilizando las 3 hormigas élites, que obviamente funcionan muy bien. Y en sí estaría bien, crack. Sí, sí, estaría bien. Solo que tal vez si tuvieras las chances de sacar y añadir las del Barren, mucho mejor. Las del Barren están un poquito mejores, crack. Dice, tengo a Casi Berserker y Muerte en la Pro. Muy bien esa formación. Sí, es muy buena. A Casi Berserker son el combo perfecto, gente. Dice, oye, mano, recién te hice caso y seguí tu consejo sobre abrir los insectos. Y ahora tengo una Mantis a 10 y un Atlas al 9. Me está dando buenos resultados. Sí. Y es lo que tengo así. Te podría decir qué es lo que tengo yo ahora. Ahorita el siguiente objetivo, Unga, es que subas el insecto a 11. Con un insecto a 11 estrellas hay muchísima diferencia. A mí no me deja descargar Aptoide, ya veo. Es que en sí deben descargar Aptoide, gentito. Descargan Aptoide y ahí pueden aprovechar eso. Solo que me imagino que el tema de los cupones de descuento, o no sé, o es por cuántas compras hayas hecho en esa aplicación. ¿Cuál es tu daño mayor a la marmota? Ahorita mi máximo daño es 300 millones, gente. Me hace falta la copia de la cristal, gente. Dice Tony, me salió la coraza de enterradora. ¿Le paso las estrellas de diente gigante para subir a 4 estrellas? ¿O le paso 4 estrellas a la Crimson? Verás, entre escoger diente y la enterradora está mucho mejor. Sube a tope el enterrador. Ya me dicen que lo compre, gente. Dice, ese bloqueo de inicio de sesión está desde diciembre del año pasado. Es como si Android, App Gallery y App fueran distintas. Es exacto, Senati. Exacto. Por eso le preguntaba a Eric. Si es que a él le dejaba. Si es que a él le dejaba, porque en sí, a mí por más que quiera gente no me deja. No me deja descargar desde otras aplicaciones. En sí. Es muy complicado. Para serles sincero. Es muy complicado. Lo único que podría hacer, gente, es pedirle, por ejemplo, al juego que migre. Por ejemplo, yo le diría que tengo un pequeño inconveniente, ya no puedo iniciar tal vez, mintiéndoles a los desarrolladores o a los que me ayuden para migrar de una plataforma a otra. Puede que sí sirva eso, pero aún así no lo sé. Sería de averiguar.
Dice, yo creo que nunca veré mi insecto 11, dice por acá. No, sí, es con el tiempo nada más. Te agradezco, cara. La buena Karazú. La buena Karazú. Gracias por ese apoyo. Oye, me donaste en JPY. ¿Esa qué moneda es? JPY, ¿qué será, gente? Graben esta, si se le quitan el partner, dice por acá. ¿Cuándo saldrá ese escorpión? Bueno, solo es pregunta, ya que no uso portadora, solo guardianas de arqueras. Entiendo. Yenes. Entonces son yenes japoneses. Karazú / Ariel ha donado 2000 yenes. Gracias por el super chat, crack. No fastidies, no. Te agradezco mucho por el gran apoyo. Sinceramente hay gente que apoya a tope, gentita bella. Un abracito para ti, espero que la estés pasando y disfrutes de las transmisiones en vivo y sobre todo pues gracias por el gran apoyo. Yenes, ok. Aquí dice, solo soñando con tener mi insecto dorado a 9 estrellas. Es con el tiempo, Brian. Siendo free to play te tardas bastante tiempo en farmear, eso sí. Son yenes si no me equivoco, listo, son yenes japoneses entonces. Moneda japonesa. Son yuanes, dice por acá. Ah, no son... Ah, ¿yuanes o yenes? ¿Cómo se dice? Yenes se dice, ¿verdad? Ariel, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Se rifó la buen Karazú. Se rifó, gente. Verán, vamos a pasarnos yuanes, yenes. Tony, si te donan 400, ¿lo compras? Lo que pasa, gentita bella, es el tema de que el dinero no me llega al instante. El dinero que me donan, este dinero me llegaría el siguiente mes. Ese es el tema. Esas monedas no le alcanza para sacarse el escorpión. Verán, para sacarme el escorpión tendría que tener más o menos de monedas. Aquí lo pueden ver más o menos, para que hagan una conversión. Si necesitamos unos $430, son 300. No, 300. Son casi 30,000. Claro, son 30,000. 30,300 monedas. O no, 30,000. 33,000 serían, gente. 33,000 monedas de hormigas serían. Más o menos. A ver, 24. No, menos. Es menos. Serían 31,500. 31,500. Porque con $15 ya estarías más o menos ahí. No. Sí. Serían 332,500, gente. 332,500. Más o menos. Eso sería. Si todos donan $5 le alcanza, dice por acá. Pero eso es como les digo, no me llegaría hoy. Sería para esperar el siguiente mes. Eso sí. Reclamemos aquí. Ah, verán, le estaba diciendo, me voy a cambiar a la cuenta de está en la alianza de Call, a ver si alguien se lo sacó. Tony, ¿a quién le quitó estrellas? ¿Diente o Crimson? Ambas están a 4. Las pasaré toda mi enterradora. Ando en dudas. Tony, ¿a quién le quito estrellas? ¿A Diente o Crimson? Ambas. Ah, ok. Mucho mejor Crimson, crack. Diente, verás, usa la formación que yo llevo. Uso así, mira. Bueno, en sí tendrías que poner la enterradora en primera. Así es muy buena esta formación. Diente en segunda, enterradora en primera y chinches así. Si tu opción es mejor sacar la Crimson, es mucho mejor. Dice, por PayPal llega directo. Verán, gente, no me donen por PayPal porque lastimosamente, si yo quisiera comprar con PayPal, gente, en Ecuador no me deja, no me permite, no sé qué es lo que pasa. Por PayPal no me deja comprar paquetes por la Google Play, lastimosamente. Lo que sí hay la opción por Western Union, gente.
O sea, yo les paso mi ID de mi cuenta y por mi ID ustedes pueden comprarme monedas de hormigas. Es lo que yo hago para aquellos jugadores que se ganaron por ejemplo, y se ganan los paquetes de insectos de $25 en los sorteos. Yo siempre lo que hago es que me pasen su ID y si no puedo con el ID por Western Union, sí les pido que me den el acceso para comprarles directamente de su cuenta. La otra manera, gente, es sí o sí pasándome de una vez a la cuenta de Western Union, me pasa su ID y les compro directamente las monedas de hormigas, que son 2.500 monedas de hormigas, que serían $25 más o menos. Tony, ¿en qué server estás? Ahorita ando yo en el 248 aproximadamente. Gracias por el super chat, crack. Tony, ¿qué paquetes hay que comprar y cuáles comprar? Acabo de entrar al directo. Verás, Sebastián, me gustaría que vieras de nuevo el directo. Son como 10 minutos que hablo qué paquetes debes comprar. Pero si un pequeño resumen, lo importante es que compres esto de aquí. Esto de aquí, crack. Compres el paquete de 5, este otro de 5 y este otro de 5 y el de $1 durante 2 días. Y el tercero vas a comprar solo un paquete de 5 y otro paquete de 5. O sea, en total estarías gastando de $10 el tercer día. En sí te estarías comprando diariamente, crack, 6 paquetes, ok, durante los 3 días. Y luego de esos te compras 4 paquetes de $100 y listo, ya te sacarías el nuevo insecto. Por acá dice, ¿puedes hacer el video que te pedí explicando la vida, porfa? Listo, a ver, explicando la vida. ¿A qué te refieres, Carazo, con la vida? Me gustaría mucho que me dijeras a qué te refieres con la vida. O sea, ¿cómo subir vida? Te lo puedo explicar aquí en directo para que entiendas mucho mejor. ¿Cambio coraza dorada por acechadora oscura? Sí, mucho mejor acechadora oscura que coraza dorada, crack. ¿Cómo estás, José Carlos? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Uy, donó más la buen Carazao. Uf. Te agradezco, un abracito para ti. Espero que sigas disfrutando de la transmisión. Víctor Camelo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Es millonaria, gente, más bien. Es millonaria, gente. Verá, me voy a cambiar a la cuenta. Ok, me voy a cambiar a la cuenta. Esperen, me voy a cambiar por acá. No es que ha finalizado el stream todavía, gente. Solo que no quiero mostrar los correos que tengo acá. Tengo que buscar la cuenta. Listo. Vamos a ver si ya se lo sacaron en la alianza de Call. Listo. Una pregunta dice, ¿por cuál podría ir? ¿Por la GG con despertar o por la carmesí? Carmesí mucho mejor para PvP. La Jumper o la Saltarina, gente, es mucho mejor, pero con el despertar. Ahorita ya estamos en el bar. Es mucho mejor con el despertar, pero solo para PvP, crack. O sea, para PvP no está tan poderosa como Carmesí, ya que Carmesí con segura habilidad vulnera parte de la defensa del enemigo. Un saludito para ti, Gregorio. Espero que te la pases muy bien. El buen Ayori, gracias por estar aquí. Buenas noches, dice. Llegué tarde, vi la notificación, pero estaba luchando en la zona de choque. Y pues ya quedé libre. Ah, ya veo, Ayori, no te preocupes. Te agradezco por estar aquí. La buen Carazao, gracias por esas donaciones. ¿Cómo funciona la vida en las hormigas? Explicación para la gente nueva. Ah, listo. Verás, en el juego hay daño, defensa y vida. Adicional a eso también hay daño de habilidad, defensa de habilidad y también velocidad de combate, ¿ok? La vida es como decirte, es como una resistencia. Una hormiga, digamos, puede tener 200 de vida y si el enemigo te hiciera unos 150 de daño, te bajaría porcentualmente y te dejaría 50 de vida, podríamos decirlo así. La vida es referente al daño, ¿ok? La defensa es la protección que te puede dar a ti frente a la vida, ¿ok? Por ejemplo, si las arqueras te atacaran con 1000 de daño y tú tuvieras 500 de vida, entonces, obviamente, por la cantidad de daño, no te alcanzaría la vida para protegerte y en sí moriría automáticamente la hormiga. Pero si tú tuvieras unos 500 de defensa,
bajaría totalmente esos 500 de defensa, te cubriría los 500 y quedaría 500 más de daño que te puede hacer frente a la vida. Y con suerte puede que sobreviva a la hormiga. Es como decirte, siempre va a ser frente el daño y la vida. Los dos siempre van a ser frente. Y en medio va a estar la defensa. La defensa va a reducir parte del daño que te vayan a hacer. ¿Ok? Si es que no me entendiste, Karasu, me dices, ¿ok? Déjame paso el tutorial, que esto es un poco tedioso. Una cosa, Tony, no sé si ya lo explicaste, pero ¿podrías enseñarle a la gente nueva cómo clonar el insecto universal nuevo? Claro, yo les enseño, gente. Ahorita les enseño. Tengo un video en mi canal que les explico, ¿ok? Pero ya les voy a enseñar, gentita bella. No se preocupen. Dice dame el regalo primero. Ah, también no se olviden, los que son miembros del canal participan por los sorteos, ya saben, gentita bella. Dice Tony, sácate el insecto sin miedo al éxito. Podría ser, gente. Bro, en la tier list que vas a hacer, puedes colocar unidades de PvE de los 3 tipos. Verás, primero lo que voy a hacer es añadir la tier list que me hace falta de formaciones mixtas. Luego de si no me equivoco, el día de mañana o pasado mañana subo la tier list de formaciones mixtas. Y luego si viene ya las guías actualizadas, tanto de formaciones para PvP. No, también de PvE también me hace falta. Sí, me hace falta también la tier list de PvE. Tienes mucha razón. Tanto para arqueras, transportadores y guardianas, eso sí. Verán, y ya les voy a explicar con más detalle, ¿ok? Déjenme solo pasar el tutorial. A esto me refiero, verán. A esto me refiero. No es por las hormigas especiales, ¿ok? Es por el tema de las hormigas base. Verán, vamos por acá. Siempre va a empezar desde las hormigas base, ¿ok? Esto vamos a darle una pequeña clasecita a los que van empezando. Déjenme solo que paso este tutorial nada más. También vamos a hacer una transmisión del Barrenland de la alianza de TIC, gente. Solo estoy coordinando que me presten la cuenta. Déjenme que paso el tutorial nada más. Y vemos. Ok, territorio. Demora un poquito este tutorial, gente. A ver. Listo. En sí ya debería dejarme mover. Ok. Listo. Ya me deja mover. Verán, todo funciona en base a las hormigas. Valga la redundancia, base del juego. Verán. Cuando tú más o menos vas en el juego, tú vas a ir mejorando tus hormigas, ¿ok? Hasta conseguir las T9 y luego las T10, ¿ok? Una hormiga, ustedes pueden ver dentro de sus estadísticas que tiene un daño. Y lo pueden ver, déjenme ver si se puede ver. Ah, no se está viendo. Lo voy a bajar un poquito más. Ahí lo pueden ver. Miren, tiene un daño, tiene una defensa y una vida, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este daño es el que vas a hacer en total al enemigo, ¿ok? Pero esto es, digamos, si es que se enfrentaría una hormiga versus una. Porque en sí, gente, en sus formaciones des en cuenta que pueden llevar miles y miles de hormigas. En esta línea puedo llevar 100.000 hormigas. Y cada una de esas hormigas hace este daño, ¿ok? Si es que fuera y llevar este tipo de hormigas, ¿ok? A ver. Digamos estas guardianas. Si llevara estas guardianas, cada hormiga haría un 46 de daño, ¿ok? Si se enfrentara una hormiga versus una hormiga, ¿ok? Tiene igualmente 53 de defensa y 15 de salud, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si otra hormiga me ataca con 40 de daño, mi defensa alcanzaría para cubrir el daño. Entonces, la hormiga en sí sobreviviría y seguiría luchando hasta que se le acabe la defensa y entre en juego la vida, ¿ok? Se acaba la defensa y entra en juego la vida. Entonces, si no hubiera mucha defensa, de una entra el daño y afecta la vida, ¿ok? No sé si me entiendan. Hola Tony, buenas noches. ¿Cómo estás, Med19? Bienvenido, crack. Keiner dice, ¿cómo puedo dar buen uso a la espinosa dorada? Keiner, yo te diría que cambies otra hormiga. Espinosa dorada no es de las mejores, es un poquito inestable.
No sé si tuviera suerte de salir una jumper, o sea, una saltarina mucho mejor. Fran, ¿cómo estás? Tony, punta carmesí es mejor que la JJ con despertar. Mejor, pero en PvP. En PvE le gana la jumper. Le gana la jumper a la carmesí. Pero con el despertar a nivel 20. La defensa es su primera vida. Exacto, es su primera vida. Por ejemplo, si tuviera unos 60, por ejemplo, 60 de daño, 53 cubriría la defensa y lo que resta le afectaría la vida, y así sucesivamente. Y así es como se mueren las hormigas y sobreviven. ¿Qué te parece esta formación de arqueras? Acacia, predadora, hormiga de la muerte. Acacia, predadora y hormiga de la muerte. Verás, no sé qué tanto pueda funcionar la predadora con solo acacia. Yo he visto que con berserker y acacia la predadora funciona muy bien. ¿Es mejor una cáncer o una arqueada delgada? Ahorita yo le diría la arqueada delgada. Tiene efecto de silencio. Y ahorita cura en radio y te da defensa a la primera línea y se va acumulando durante toda la batalla que vaya a durar. Es muy buena. Exacto, para el laberinto también funciona muy bien. Pero para jugadores nuevos todavía no les aparecerá el laberinto, eso sí. No les aparecerá. Verán, gentita, si es que me animo, listo. Verán, gente, voy a hacer, ya saben que es típico del canal, siempre hago un versus. Voy a hacer versus el látigo versus el escorpión fluorescente, si no me equivoco que se llamaba. Ya saben que siempre hago ese tipo de videos. Voy a hacer comparaciones para que ustedes vean qué tan bueno puede ser. Pero a la final, gente, yo sí les recomiendo que se saquen el nuevo insecto. Déjenme ver si por acá se sacaron. En la temporada, en el área. Ok, pero este es el evento que fue el de los despertares. No sé si se lo sacaron estos jugadores. Vamos a chequear afuera. Déjenme ver en las marchas. Ya cómpralo, dice por acá. Quieren que me lo compre de una vez. Déjame ver aquí. ¿Quién es este? Ok, este es de H-Ant. Bueno, no hay marchas en sí. Déjame ver dónde está Robot. Ahorita anda en línea Robot. Déjame ver si hay el látigo por acá. Están construyendo. Veamos por si acaso. La boxeadora. Aquí. Bueno, este es el escorpión normal. Este es el de Guardianes. Este es de Guardianes, el de Soul. El de Robot. Ya saben, la formación de Robot es la típica. Tope. 8.3. Déjenme ver. No hay. Este sigue siendo la Cicindela. No hay, gente. Me imagino que no se la han sacado. Posiblemente. O quién sabe. Buenas noches, Tony. Dice, ¿qué tal está el despertar de la arqueada? Está buena también. Está muy buena. Solo que les diré que ustedes mismos prueben. A ver cómo va avanzando. Dice, ¿es forzoso usar guardianas en primera línea? Es que yo soy transportadoras y uso las 3 filas. Verás, en transportadoras conviene mucho, Gerardo, que uses las 3 transportadoras. Usar primera línea guardianas y 2 transportadoras no ayuda mucho, a menos de que seas arqueras. En las arqueras, formación mixta, sí, de esa forma, primera guardiana y 2 arqueras funciona muy bien. Dice, bro, ¿a ti el juego no te da nada por hacer videos? Solo me dan el salario que les mostré la otra vez. Bueno, los que hayan estado en transmisiones pasadas, recuerdan que me dan un salario. Bueno, en la cuenta principal les podría mostrar. Bueno, ya lo reclamé, te dan un salario, pero son poquísimas recompensas. La buen Karazú. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? O te digo Ariel.
Gracias, maestro. De nada, Gerardo. Ya estamos aquí para la tope. Dice, la hormiga conductora es buena como para subirla a tope o uso sus copias para otras hormigas. Usa sus copias para otras hormigas. No es de las mejores conductoras. A menos de que fuera la única que tuvieras, la mejorarías. Pero después tendrías que, no sé, suplantarla por otra después. Porque hay mucho mejores. Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Por acá dice, roba cuentas y véndelas. Ah, ya veo. Hola Tony, buenas noches. ¿Cómo estás, Ángel? Estoy muy bien. Soy Raimi, dice por acá. Ah, ok, Raimi. Entonces te digo Raimi. Espero me acuerde. Muy conocida en este juego. Nadie te conoce, dice, no mientas. Yo sinceramente, Raimi recién te conozco. Sinceramente. Y te agradezco de corazón las donaciones que hiciste. Sinceramente ayuda muchísimo eso. Tony, me gusta una vietnamita. Keylor, cuidado. Porque se pueden hacer pasar por mujeres, ya saben, ese tipo de situaciones. Por acá dice, el nuevo insecto de transportadoras tiene mala pinta, gente, dice. A algunos no les ha de gustar el diseño del nuevo transportador, gente. No lo sé. Puede ser, ¿no? Algunos, depende de los gustos, no les ha de gustar el diseño este. Otros les ha de gustar, por ejemplo, el de látigo. El de látigo sí se ve chévere, ¿no? Solo que en el mapa es muy grande, ¿no? ¿Sí han visto que es muy grande? En el mapa yo he visto que el escorpión rojo es muy grande. Eso sí, es muy grande. ¿Qué tan grande será este de aquí, el fluorescente? Es mujer 100% comprobado. Si sabes que es 100% comprobado, ahí no hay problema. Dice Raimi, ¿de qué servidor eres? Dice, no te conocen el juego. Ya ven, no le conocen, pero ya la van conociendo. Ya la deben de ir conociendo. Dice, está chulo él no tiene buen gusto, dice por acá. Y para mí también está muy bien. Está muy bien. Estamos Barren y nos tocó contigo de aliados. Ah, ya veo, Jesús. Ah, ok. ¿En qué alianza estás? Me imagino que estamos ahí a tope. Ya sabes que vamos a ganar el Barren en sí también. Dice, bro, tengo dientes 5 estrellas. ¿Se las paso a la muerte o se las subo y dejo las dientes con sus 5 estrellas? Déjalas. Déjala por ahora. Hasta que tal vez no te salga la acacia, por ejemplo. Una acacia Berserker, mucho mejor para que hagas combo. Estoy en muchos servidores. En serio. En muchos servidores. Ok, puede que... Ok. A mí se me gustó el diseño. Dice, igualito al que me mandó. Sí. Este es venenoso, gente. Aquí dice, escorpión fluorescente. Es un escorpión mediano que se encuentra principalmente en ambientes desérticos y semidesérticos en el norte de África y suroeste de Asia. Son animales nocturnos y se esconden en cuevas y grietas durante el día para evitar fuerte luz solar. Animales carnívoros que se alimentan de insectos, arañas. Hay espinas venenosas al final de la cola, que pueden usarse para defenderse de los predadores o atacar a sus presas. Bueno, no dice que es altamente venenoso, pero en sí tiene veneno. Sí es venenoso. Estamos en el bar, nos tocó con tic de aliados. Ah, ok. Ah, vale, estás en el de... Ah, ok, vale, entiendo. Ah, estás en el barren de tic. Ok. Dice, cómpralo y lo vemos en el mapa. Ah, quieren que la compre ya. Tony, ¿estás en la isla? ¿Puedes ver una coordenada que te dé? No puedo. Menos que vaya a una granja mía. Ahí podría ver tu cuenta. Menos que vaya a una granja. Mis granjas no están en la isla. Ahorita mi cuenta principal está en el Barren. Y esta cuenta que me prestaron de la Alianza de Col también está en el Barren. Raimi. Escorpión látigo, me imagino que cambia por mi cuerpo, dice, y me dé cosas. Sí, es muy grande. Es muy grande. SSK está... Ah, ok. Eres de la Alianza SSK. Verás, vamos a hacer pronto una transmisión del Barren de TIG. Solo deme tiempo nada más.
Tony, ¿cuáles son la mejor formación para guardianas? Ahorita, crack, la mejor formación es con las hormigas del Barren. Utilizando la melee del Barren. Déjame ver si aquí ya me aparece. Sí, ya me aparece. Utilizando la melee del Barren. Luego podrías usar la Myrmecomorfismo. La Proata, que es una hormiga pay to win, pero es ya para jugadores pay to win. Estoy hablando de la Proata, que es una hormiga que la consigues con dinero. Si no fuera así, la Myrmecomorfismo está bien, que es una hormiga free to play. La Myrmecomorfismo es esta. Deja ver si la tengo. Acá está, la Myrmecomorfismo. De ahí podrías usar la Guardiana Escudera también. Guardiana Escudera es muy buena también, de las poderosas. Pero sin duda de las mejores, crack, free to play es la Devoradora de Hojas. ¿Dónde está? Devoradora de Hojas. Oh, creo que esta cuenta ya le salió. Sí, acá está. Devoradora de Hojas, sin duda de las mejores en Guardianes. De ahí le sigue la Proata. También salió la Ata Espinosa, que es una hormiga igualmente pay to win. Pero esta todavía no hay muchos reportes. Pero aún así, muchos jugadores que la han probado hace bastante daño. Hace bastante daño. Pero hasta ahorita no he visto formaciones. Ese escorpión me parece a las que me picaron. Dice, no son venenosas. Ok, entiendo. Dice, ¿cuál hormiga suba 3 estrellas rojas? O diente a punta de lanza. Ok. Hormiga suba 3 estrellas rojas. A diente punta de lanza carmesí. Yo te diría diente. Lo que pasa, verás que diente, cuando le subas. Bueno, ya me imagino que diente la tendrás en 7 estrellas. En ese caso, sí, sería mejor diente. Para que puedas activar un poquito más. Para que active la última habilidad. ¿Puedes pedir información de este truco? A ver, voy a verlo. Ya lo voy a ver. A ver, me voy a cambiar a una cuenta granja, ¿ok? Me dice que vea un truco. Ahorita voy. Ya estoy entrando a mi cuenta granja, ¿ok? Vale. Dice, la Devoradora de Hojas me gusta porque su cabeza parece un corazón. Sí, es muy bonita también. En esa parte sí. Y es de las mejores. Potente, potente. Listo. Ahora sí, déjame ver. Las coordenadas son en el servidor 291. 291. Coordenada 111168. X y en Y 904. Ok. Ahorita vamos a esas coordenadas. ¿Qué hay aquí? Déjame ver si digité bien. Servidor 261, 168 y 904. Justo estoy aquí, pero no hay nada. Tienes que tocar encima de la plantita aunque no haya nada y lo verás. Esta de aquí. Ok. Miren, hay un bug. Verás, Karasu. Eso significa que se viene un evento. ¿Ok? Te viene un evento. Ya muchos conocen este evento de la ardilla. Es para octubre. ¿Se acuerdan que en el evento de Halloween llega a este evento donde atacas a las ardillas? Miren, miren, aquí aparece. Eso significa que sí o sí en algunas partes, me imagino que en todos los servidores en esta coordenada pueden verse, o no sé. Pero aquí mira, se puede ver. Ojo, ojo. Claro, estamos ya... Claro, estamos 17 de septiembre. Solo hay que esperar a que sea Halloween y empezaría el evento de Halloween. Y nos darían las chances de poder atacar esto. Es antiguo, se puede atacar fuera de temporada, en serio. Y te da recompensas. Pero solo funciona en este servidor o en todos. Sería muy bueno que prueben estas coordenadas, gente. A ver si les aparece. Bueno, yo no podría probar. Lo probaría en mi servidor. Déjame ver.
Lo voy a probar en mi servidor. A ver, en estas coordenadas. Era 11-11-68. Para que vean que eres una jugadora que ya lleva tiempo. Soles en ese. Sí, soles en ese servidor. Dice, son muchos lugares. Depende, el servidor cambia. Ah, ok. O sea, dependiendo del servidor cambia de lugar. Solo que en el servidor 291 en esas coordenadas aparece. Vale, entendido. En algunos juegos banean por abusar de los bugs. Bueno, en sí... no sé si pueda banearte el juego, pero... si es que nadie se entera qué haces, estaría bien. En sí es un truquito, Karasu. Tienes mucha razón. Tienes mucha razón. En sí es un truquito. En sí es un truquito. Solo sería de ver en el servidor en donde podrías encontrar eso. Porque hacer agrupaciones en esas coordenadas, gente, te da buenas recompensas. Sería bueno hacer un grupo de esas coordenadas. También sí. Podría hacerlos en el grupo de Discord del canal. Ahí podríamos hacerlo. Repórtenlo y que lo baneen, dice por acá. Ay, no. Esto existe desde hace mucho, verán. Me acuerdo que antes también había en otro servidor un bug parecido. Pero yo pensé que lo habían quitado ya. ¿Será que está en la isla? En la isla lo dudo. En el servidor normal sí. En la isla sí dudo que esté. Pero en el servidor normal sí puede estar. En el servidor normal sí puede estar. Eso sí. Esperen, quería ver. Me voy a cambiar. Me voy a cambiar a mi cuenta principal, ¿ok, gente? Me voy a cambiar a mi cuenta principal. Ah, ok, hay de la ardilla y el sapo. Bueno, verás, el del sapo sí sabíamos que venían eventos que en los servidores nuevos solo aparece el evento de los sapos. Pero el del sapo también hay bug entonces. Dice, me pregunto cómo lo encontraron. Estuvieron dándole clic a todo el mapa, por simple accidente pasó. A veces hay coincidencias, crack, eso sí. A veces hay coincidencias. Déjame ver, le voy a entrar en la mina nada más. Verán, gente, si me animo, me estarían viendo con el escorpión, el nuevo escorpión, gente. Con el nuevo escorpión fluorescente. Solo tendría que después comprarme o esperar a la tienda VIP, porque ya pasó, y comprarme el de revertir los niveles para pasarle del emperador al nuevo insecto en sí. Dice Tony, mañana TIC tendrá una guerra brutal y nuestra alianza como aliados y estamos dominando. Sí, Jesús, me lo avisó un jugador que está en su agrupación, justo está en la alianza de TIC también. Si es que me presta la cuenta, como les digo, estaríamos trayéndoles cómo ha avanzado TIC y cómo es que realmente está de brutal la alianza. Lo que sí es que traerles una guerra de ese barren, gente, está complicado porque igualmente las guerras suceden 3 de la mañana aproximadamente. Falta el de la tortuga, dice por acá. Tony, me salió la duplicada de la punta de lanza carmesí. ¿Para qué es buena? ¿Para PvE o PvP? Para las dos cosas es muy buena, crack. Para las dos cosas es muy buena. Muy buena. Solo que si la pones a comparar, por ejemplo, con la Jumper, o sea, la saltarina le gana en PvE, pero en PvP le gana la Crimson, por ejemplo. Usando otro truco, lo encontramos. Son 3 lugares en ese servidor. Ah, ok. En ese servidor son 3 lugares. Vale. Pueden abusar bastantísimo. Hay un bug, crack, en ciertos servidores. En ciertos servidores donde tú puedes hacer este tema de agrupaciones a la ardilla. ¿Te acuerdas? No sé si se acuerda en Naret.
No sé si te acuerdas tú, Nared, que había un evento donde, bueno, ya está próximo a llegar, que es el evento de Halloween, donde atacas a las ardillas. Y hay unas calabacitas y dentro hay unas ardillas. Esas agrupaciones cuando aparecen durante todo el servidor, en las ardillas, hay una localización donde, y hay unas coordenadas en cierto servidor donde puedes ver, no de forma visual, pero si lo marcas puede ser agrupaciones según Raimi. Andan queriendo hackear el juego, dice por acá. Hacen hacks para ver si está en otros servers. Están chicos, dice por acá. Tocaría ver, gente. Y para subir a 2 estrellas, una hormiga, ¿te pide su duplicado de la misma hormiga? No, verás. Donde les piden duplicados es en la primera estrella, en las 5 estrellas, y luego te pide 2 copias en las 8 estrellas, nada más. Esos son los duplicados. Dice, estado desaparecido con un estado vietnamita. 3, 2, 1, dice por acá. Bro, ¿por qué mi hormiga muerte tiene 3 estrellas y tiene casi el mismo poder que mi diente de 5 estrellas? Tiene 3 estrellas. Bro, ¿por qué mi hormiga de la muerte tiene 3 estrellas y tiene casi el mismo poder que mi diente de 5 estrellas? Me imagino que es por el despertar. Puede ser. Dice, perdóname, Ale, si no te leí. Llevo media hora preguntando si la hormiga de la isla gigante de sangre es buena en combate. Es buena. Pero si tuvieras o te saldría primero enterradora, mejor enterradora que gigante de sangre. Solo que si no tuvieras gigante de sangre, ¿qué digo gigante de sangre? Si no tuvieras enterradora, está bien gigante de sangre. Por la velocidad de combate, cura también, reduce bastante el daño del enemigo. Es una muy buena hormiga tank. Solo que preferible la enterradora porque tiene estado de envenenamiento, silencia también cuando envenenas al enemigo y hace muy buen combo con la cristal dorado, gente, en sí. Me reclaman por acá. Hijo, me atacaron. Estas formaciones están potentes también. Dejen reclamo esto. Listo. Ya me dieron las caracolas de torre. Ahorita tengo que seguir farmeando más. ¿Cuántas caracolas de torre me hacen falta? Uy, me hace falta por lo menos esperarme unas 2 semanas más para un despertar. Y así me saco el despertar de la arqueada. Me hace falta el despertar de la Mirme y de la arqueada delgada por ahora. Tony, ¿te vas a sacar el nuevo insecto? Como les dije, gente, lo voy a pensar. Gracias, Tony. Ahora sí puedo dormir en paz. Dale, crack, te agradezco mucho. Te agradezco mucho por estar aquí. No se olvide dejar su poderoso like, gentita bella. Verán. Si es que me animo, ya estarían viéndome en un directo sacándome el nuevo insecto. El nuevo insecto, sin duda. Solo tendría que comprarme, como les digo, durante todos los días, hacer compras diarias de los paquetes de $5 para sacarme con las justas en 430. ¿Ok? Solo tendría que verme, nada más. Nada más. Déjenme, voy a ver aquí en Discord. Listo. No hay problema. Perfecto. Listo, gentita. Recomendaciones, gentita bella. No gasten dinero que vayan a utilizar, ¿ok? Siempre traten de gastar dinero que les sobre o que no necesiten, ¿ok? No vayan a hacer por el tema de que es algo novedoso y por haber circunstancia pues quieran sacarse algo. Uy, ¿por qué falló este ataque? Uy, qué raro, ¿por qué haya fallado? Me quedé en 98, que esa es la recomendación que les hago, gente. Tony, ¿cuál es el nivel y color máximo del despertar? Color máximo, color dorado. Nivel máximo del despertar, gente, eso lo descubrimos hace poco, es el nivel 40. Nivel 40 es el nivel máximo que puede subir un despertar, pero cuesta demasiado subir hasta el nivel 40. Te podría decir que del 20 al 30 ya es difícil y del 30 al 40 ya es muy complicado. Te pide muchísima proteína.
Mira cuánta proteína me pide, por ejemplo, para seguir subiendo las chinchas. Ya me pide de 600, mira. Para solo subir de 30 a 31. Y así va aumentando hasta que llegues al 40. Y ahí te sigue subiendo las bonificaciones. Pero de ahí, lo único que te va a seguir subiendo es esto de aquí, las bonificaciones. Porque en el tema del promover, el máximo es el color dorado, nada más. Para los que preguntan. Se me reclamó esto y listo. Dice, cura esas hormigas que tienes heridas. ¿Cuáles hormigas que tengo heridas, gente? No tengo ninguna herida. Estas de aquí. No las curo, gente, porque al final de la temporada me las devuelven curadas. Por ejemplo, cuando ustedes estén atacando en la isla o el bar en gente, si se les van quedando hormigas heridas aquí, no las curen, ¿ok? Traten de curar más bien las de la temporada, porque estas, una vez termina la temporada, les devuelven curadas, si es que no me equivoco. Si es que no menos lo equivoco. Les devuelven también las hormigas que se hayan muerto en combate también. ¿Hay forma de recuperar las proteínas? Por ahora no. Si tú ya invertiste las proteínas en un despertar, se quedan ahí. Es más por el del despertar, en la galería del despertar. Es esto por aquí. Cada vez que tú mejores y desbloquees un despertar, mejoras niveles de la galería y te van dando bonificaciones. Entonces, por esta razón es que para el que preguntaba que hace falta algo para revertir los despertares, creo que por esa razón no lo añadirían, por ejemplo. El dorado está después del morado, ¿cierto? Por cierto, gracias por responder, Tony. Gracias a ti, Manuel. Sí. Primero es el verde, azul, morado y dorado. Verás, para pasar del verde al azul te pide un despertar. Para pasar del azul al morado te pide 2 despertares. Y del morado al dorado te pide 3. ¿Ok? Ya son más despertares aún todavía. Tony, yo te sigo, dice. Mi amigo dice que sos un inepto, dice. Pero a mí tus consejos me sirvieron. Me imagino, es que no a todos les voy a caer bien también, gente. No a todos les voy a caer bien. Por eso es que verán, cuando ustedes vayan a sacar por ejemplo, una hormiga pay to win. Estamos hablando de las arqueras, gente. La mejor es ¿dónde está esta hormiguita? De las arqueras, gente, la mejor, y que ahorita sigue siendo muy rota, es la tetraponera. La tetraponera ahorita tiene también para añadir despertar. Y tengan en cuenta que los despertares de las hormigas pay to win solo las van a poder conseguir igualmente en eventos pay to win. Cada despertar, si no me equivoco, en esos eventos que ya pasó, el evento de las ¿cómo se llamaba? El que hicimos la anterior transmisión, en el que les dimos la recomendación y que salió el nuevo despertar de la Mirmarache, de las hormigas transportadoras. Solo en esos eventos sale. Cada despertar sale entre 150 a 200 dólares aproximadamente. Y tengan en cuenta que necesitan, ¿cuántos despertares? Uno, hasta el azul. Del azul al morado necesitan 2. Y del morado 3. Son 5 despertares, gente. Necesitan 5 despertares. Y ahí es una inversión. Adicional a eso, que la tetraponera tienen que subirla a estrellas rojas también. Es otra inversión adicional. No me acuerdo cuánto es la inversión de subir esta hormiga 8 estrellas, porque necesitas varias corazas también. No me acuerdo. No me acuerdo. Creo que eran más o menos unos 1000 y pico de dólares, gente. Unos 1300, 1400 dólares posiblemente para subir y tener las corazas necesarias y subir a 8 estrellas. Y adicional a eso el despertar. Que cada despertar hágase la idea, 200 dólares. Entonces multipliquen 2 por 5. Son otros 1000 dólares más o menos. Más o menos, aproximadamente, gente. Unos 1000 dólares más. Y es bastante inversión, pero es una hormiga que es buena. Esta la usan siempre en marmota y hasta en PvP muy buena también. Dice, soy arqueras, tengo la diente y la saltarina con despertar, pero estoy en duda si elevar la saltarina segundo despertar o compro el de la arqueada. Tengo diente, saltarina con despertar.
Yo te diría que subas nomás el de la saltarina. Sube por ahora. El de la arqueada más bien yo te diría que vayas subiéndole de a poco. Hasta ver si de algunos jugadores que la están probando la ven que sí es buena. Hasta que yo la saque también. Un ítem para los despertar que dejen cambiar niveles o intercambiando de talentos por igual que no afecte la galería. Eso sí sería algo que tuviera más sentido. Un ítem que permitiera intercambiar los niveles con otras hormigas que tengan despertar sería muy bueno también. Sí, sería muy bueno. Solo que te lo dejarían si es que fuera entre hormigas pay to win y solo hormigas free to play. O sea, imagínate, tú subes una hormiga free to play y si quisieras pasar los niveles a una hormiga pay to win. Oh, bueno, sí, tendrías razón. Solo los niveles valdría. Sí, solo los niveles valdría. ¿Robot tiene la tetraponera? Claro que sí. Tiene la tetraponera, pero usa el combo de Berserker y la Acacia, gente. Ya saben, el combo de la Acacia y Berserker. Y en primera línea la Proata, que es la formación mixta que usa él. Verán, cuando hagamos la transmisión de la alianza de TIC, vamos a ver al líder. El líder sin duda se le debe haber sacado el nuevo insecto. Sin duda. En el grupo oficial de Discord de The Ants, gente, hay también, no en el Discord de The Ants, en el grupo de Facebook oficial de The Ants, ahí también saben pasar algunos reportes de algunos jugadores. Y ahí puede que esté. O si me voy a poner a revisar también el Twitter del líder de TIG. También tiene Twitter. Y ahí lo veo. Iré a golpear gente. Chao, Tony. Dale, Karasu. Te agradezco mucho por pasarte por aquí. Uy, todavía te mandas una donación fuerte ahí. Te agradezco. Espero que te la pases muy bien. Verán, todo lo que ha donado y todo lo que se hace de la recaudación en el canal, gente, ya saben que todo lo hacemos solo en sorteos de los miembros del canal. Todo lo que se está reuniendo de este mes va a ser para el siguiente, así que estén atentos. El siguiente mes puede que se vengan a unos sortitos potentes, ¿ok? Dice, ¿con qué demonio debe hacer pacto para sacar la hormiga de la muerte? Dice, Tony, ¿quién va en primer lugar en tu barren? En primer lugar, ¿a qué te refieres con primer lugar? Verás, en honor vamos así. Vamos así. Ya saben que Kuwaiti es un jugador muy fuerte. En tema de cómo vamos dominando el Barren Land, gente, vamos muy bien. ¿Ok? Es el primer Barren Land, como les digo, que voy a ganar. Ulises Otodisto, mi like, Tony. Te agradezco mucho por el apoyo, crack. No se olviden dejar su poderoso like, gentita bella. Verán, les cuento cómo vamos. Vamos así. Literalmente el campamento rojo, gente, ha dominado muchísimo. Dominamos la parte sur y dominamos la parte norte. ¿Ok? Ahorita el campamento azul se le está complicando demasiado. Como somos del campamento rojo, hemos dominado demasiado. Miren, hasta hemos dominado la zona sin bonificaciones y estamos muy potentes, ya que tenemos dos maravillas a favor. Estamos muy potentes. Hola, Tony, nos tocó versus con tu servidor. Sí, Rally. Me imagino que estás en el 273. Contra el 273 nos tocó, solo que perdí. Ah, no. ¿Con qué servidor estás ahorita? Claro, 273. Pero estábamos perdiendo contra ese servidor. La primera semana perdimos. En sí perdimos, gentita bella. ¿Cómo estás, Atalaya? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ya llegando al final de la transmisión, gentita bella. Bueno, gentita, nos estaremos viendo en una próxima transmisión. Les agradezco a los que se hicieron miembros del canal, se suscribieron, dejaron sus donaciones. Sin duda, gentita. Dice, bro, ¿el número afecta del servidor? Afecta. Sí afecta, porque eso demuestra qué tan antiguo es el servidor. Y sobre todo qué tan fuertes son los jugadores de ese servidor. Entre más antiguo un servidor, te saca más ventaja si es un nuevo. Por tema de bonificaciones, algunos jugadores que ya tienen T10, velocidad de combate, etc, etc, entre otras cosas. Entonces, el número de servidor sí afecta, si es que es de los más antiguos. Por ejemplo, yo como estoy en 248, si me emparejan con el servidor, por ejemplo, 600, le sacaremos mucha ventaja de tiempo. Ya en nuestra alianza habría más jugadores T10 que en el servidor del 600, por ejemplo.
Algo así. Yo era del servidor 1, -1. Pero no existe el servidor 1, gente. Solo existe el servidor 2. Dice una pregunta. ¿Cómo puedo ver cuánto tiempo tiene mi servidor? La única forma es creándote una nueva cuenta. La única forma, crack, es creándote una nueva cuenta. Y esa cuenta tratar de migrarla. Ahí puedes ver los días o cuánto tiene de vida un servidor. Otra cosa es viendo el día de loguearte, este de aquí. Cada vez que te logueas diariamente, te marca cuántos días consecutivos llevas en tu cuenta. Yo, por ejemplo, llevo 701 días de días consecutivos iniciando sesión. Tony, la acción de colonia del día de hoy. Solo subo cuando diga poder de construcción. Sí, Keylor, solo poder de construcción, nada más. Así sacas la acción de colonia y te sacas recursos, diamantes, aceleradores también. En mi barrio nos tocó 2 versus 2, ya veo. Pero eso es por falta de emparejamiento, ¿no? En sí lo normal es 3 versus 3. Abner, un saludito para ti, ¿cómo estás? Bienvenido. Tony, ¿por qué de un tiempo se desapareció mi skin del Barren? No lo reclamé, está esperando un tiempo para reclamarlo. No, verás. Una vez ganas el Barren Land, recibes la skin, crack. No es que la tienes guardada, ¿ok? La skin, obviamente, una vez termina la temporada, tienes que ponértela. Porque cuenta y empieza la cuenta regresiva, Michelle. Si no te la pones y tú pensaste que dejándola ahí no corría el tiempo, pues lastimosamente te equivocaste. Corre el tiempo a partir de que te la dan y vuelves al servidor normal. Entonces aprovecha, ponte de una vez, porque en sí el juego no te permite ahorrarte. Bro dice, yo registré mi cuenta hace 2 años. Así me sale en Facebook, pero en juego dice que solo tengo 150 días. Ya veo. Ok. Mi cuenta hace 2 años. Qué extraño, ¿no? Bueno, en sí, a mí me sale 701 días consecutivos. En sí. Yo ya soy un jugador que va a entrar a 2 años más o menos de juego ya. Yo te diría que te crees una nueva cuenta, como te digo, y trates de migrarla. Y ahí vas a ver, y busca tu servidor y vas a ver que cada servidor hasta te pone cuántos días lleva desde que se creó. ¿Sirve si subo los nidos de insectos? Claro que sí, te dan mucha comida de insecto. Tony, ¿por qué solo hay 5 alianzas en la isla? Si deben ser 8. Lo que pasa, Dobran, es que por el tema de emparejamiento, ahora se está limitando mucho eso. Antes, como solo había el evento del Barren, eran 8. Ahora, porque dependiendo de los poderes o emparejamientos o dificultades, ahora me imagino que están distribuyendo de mejor manera. Y en el tema de la isla, como muchos no se están inscribiendo, está tocando emparejamientos así. Dice, no puede ser, no lo sabía, dice, pero esto servirá con experiencia. Gracias, es que yo lo perdí. Ya veo, Michelle, no te preocupes. Bueno, gentita, como les digo, ahora sí me despido. Espero que se le hayan pasado muy bien. Cualquier información que quieran o cualquier asesoría que quieran por el tema de qué paquetes comprar o cómo compro para sacármelo en 430 el nuevo insecto, me lo avisan nada más, gente. Me avisan. Hasta les enseño en qué página de The Ants pueden comprar las monedas de hormigas, ¿ok? O si alguien por ahí, un miembro del canal o alguien que esté por aquí me quiere comprar el insecto, mucho mejor, gente. Se lo agradecerá mucho. Y ya saben que ahora pueden regalar monedas de hormigas solo copiando el ID de la cuenta. Entonces, por medio de la plataforma del juego, gente, puedes solo colocar el ID de tu cuenta y automáticamente a esa cuenta le llegan las monedas de hormigas, gente. Es así, ahora es mucho más fácil hacer regalos a otras cuentas, por ejemplo. Algo así. Antes no se podía. Ahora es esto algo muy novedoso. Y en sí sirve bastantísimo. Listo. Dejen configurar esto. Perfecto. Listo, gentita bella. Tony el recolector perdió su poder en PvP. Obviamente, sí. Cuando eres recolector en PvP reduces bastante tus estadísticas. Necesitas sí o sí para PvP, gente, siempre cambies en a clase cultivador, recolectora. Siempre cambies en a clase invasora. Hoy también
aprovechen que como es día de construcción, hagan la pre-recolección para que vayan a recolectar tranquilamente. Y así puedan completar las 9 recompensas. Yo voy a atacar a los lagartos y luego de eso ya me pongo a recolectar tranquilamente. Por ahora. Ahora creo que va a ser un poco más tranquilo. Creo que también va a haber una lucha en este servidor. Solo que si estás en el barrio o en la isla es más fácil hacer puntos en día de recolección. No se complica mucho. Tony, en la parte de Discord donde notifica los videos y en vivos dice YouTube, ¿puedes ponerlo bien? Me da... A ver. Tony, en la parte de Discord donde notifica los videos y en vivos dice YouTube, ¿puedes ponerlo bien? Me da toque. ¿Cómo que lo ponga bien, crack? ¿Quieres que le ponga YouTube? Así. ¿Cómo quieres que lo ponga, crack? Así se escribe YouTube. YouTube. O lo pongo así en mayúsculas. Ah, con V o con B está. Ah, cierto. Cierto, gente. Estaba... Hijo, y ni siquiera me había dado cuenta, gente. Cierto, estaba con V. Listo, gracias por hacerme esa corrección, gente. Sí, tienen razón. Sí, tienen mucha razón. Ya lo corregí. Ahorita mismo lo corregí, Kyle. Ahorita que tuve tiempo lo corregí. Listo. Listo, gentita. La hormiga de la muerte ahora es solo para PvP, dice. Su clasificación ha bajado. O sea, ahorita para PvP no es tan buena, entonces dice Atalaya, miren. Ahorita la Berserker con el combo de Acacia es muy buena, gente. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Un saludito desde Panamá, un saludito a la hermosa gente de Panamá, gente, que me ve desde Perú, Colombia y todos los países de aquí Latinoamérica. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos y chao, gente, porque ya me voy a despedir del directo. Como les dije, ya me voy. Espero que se la pasen muy bien. Si la hayan pasado, éxitos en las incubaciones, que les hagan las hormigas que quieran. A veces hay suerte. Yo espero que me salga la cristal dorado, nada más, gentita bella. Cuídense mucho. Dice, buenas noches, Tony. Tanto tiempo YouTube no me notifica y me toca verlo resubir. Ya veo, crazy. Verás, trata de volverte a suscribir. Desuscríbete y otra vez suscríbete para que más o menos te vuelva a notificar. Porque a veces sucede eso. No sé qué a veces qué le pasa a la plataforma de YouTube. Ah, y no se olviden dejar su poderoso like, gentita bella. Cuídense mucho. Nos estaremos viendo muy pronto en una próxima transmisión. El próximo video, sí o sí, mañana me va a tocar sacar el video de la mantis, del escorpión rojo versus el escorpión fluorescente, gente. Dice, yo saqué enterradora con el intento gratis, pero no en la cuenta que... Ah, ok, en la cuenta bebecita, ok, entiendo. Suele pasar también. Así que nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Bye bye, gentita bella. No olviden alimentarse bien. Cuídense, tomen agüita y suerte en todo. Bye bye, gentita bella. Ay, no. Era aquí, gente. Fallas técnicas, gentita. Ah, y un saludito para Héctor David. Bye bye.